Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Un saludo tanto a ustedes que están aquí presencialmente como a todas las personas que nos siguen a través de internet. Algunas desde Tenerife, Lanzarote, desde Santander, Lugo, Madrid, Andalucía, o sea que, bueno, y también un saludo muy especial a la gente de La Vega, que es un grupito que siempre se reúnen y nos siguen y nos acompañan. Bueno, esta tarde nos acompaña Pino Trejo Sánchez, que también tiene madre. Sí, gracias a Dios. Bueno, mujer conocida por la mayoría de las personas que forman parte de esta escuela, porque es colaboradora y no es la primera vez que interviene como ponente. Para las personas que no la conocen, diré que es militante de la OA, Hermandad Obrera de Acción Católica, ha sido presidenta de la OA de la Diócesis de Canarias, ha sido también responsable general de difusión de la OA, por lo que estuvo viviendo 4 años en Madrid. Es docente, profesora de inglés, pero actualmente está liderada para la formación de la OA. Aunque mantiene, en esta ocasión sí que mantiene su residencia aquí en Gran Canaria, pero su trabajo consiste en la elaboración, la revisión de materiales de formación, de reflexión, de cursillos, todo eso para el movimiento. Ustedes saben que la OA es un movimiento que además tiene mucho de formación de militantes obreros y obreras cristianos. Bueno, imparte por lo tanto numerosos cursillos, por citar algunos: Doctrina Social de la Iglesia, Fe y Cultura, Jesús de Nazaret, y talleres como el de Jesús y las Mujeres. Comprenderán que, como dije antes, vive aquí, pero con todo esto que acabo de decir, está todo, casi todo. Viaja mucho por las diferentes diócesis, así que la verdad es que le agradecemos que puedas estar aquí esta tarde. Bueno, es también colaboradora, que no se me olvide, habitual de Noticias Obreras, la revista esta que también está siguiendo todo el desarrollo de la escuela y hace siempre las entrevistas a los ponentes, ¿no? Y ha publicado también, por lo tanto, en esa revista diferentes artículos, algunos sobre la temática también de esta tarde. Bueno, también hay que decir que es promotora de la revuelta de mujeres en la iglesia de nuestra diócesis. El taller ese que imparte de Jesús de las Mujeres, aquí como un anuncio, la verdad es que tuvo una amplia acogida, sobre todo en la península. Lo digo por si también aquí interesa, pues ponerse en contacto contigo. Bueno, es también codirectora del programa Mundo Obrero Hoy, que se emite en la emisora diocesana semanalmente. Por poco tiempo, ella dice que por poco tiempo, pero bueno, lleva ya muchísimos años de codirectora del programa, todo hay que decirlo. Está comprometida también a nivel sindical con comisiones obreras, en Médicos del Mundo también, ¿no? Trabajando con mujeres. Bueno, es decir, que podría seguir, pero para no cansarle, decirle también que está casada y que comparte con sus hermanos el cuidado de sus padres, especialmente el de su madre. Y bueno, es una mujer, la verdad, que es muy entregada, comprometida a favor de todo lo que es la justicia social. Y quienes la conocen coinciden conmigo en que es una persona con una gran capacidad de trabajo, entusiasta, eso sí tiene, ya lo comprobarán si no la conocen, y bueno, de una honda espiritualidad. Nada, pido. Bueno, a mí se me pidió, primero, gracias por la invitación, no solo por acudir aquí, sino por lo que supone siempre de preparación y reflexión del tema, ¿no?, que me piden, ¿no? Para mí siempre es un estímulo, ¿no?, hacer este tipo de cosas, por eso, porque te ayuda a volver a retomar cosas y a no escribir siempre sobre lo mismo, sino buscar un planteamiento que nos ayude a profundizar estos temas, ¿no? Luego, decirle que este tema se está hablando mucho ahora, sobre todo el tema de los cuidados, ¿no? Se habla mucho de la relación de los cuidados, el cuidado, etc. Entonces, con el tiempo que tenemos, vamos a hacer una aproximación de algunos elementos que yo considero que sería interesante reflexionar y poner aquí en la mesa para dialogar.
Así que a mí siempre me gusta empezar, será por deformación profesional, con la contextualización de lo que vamos a hablar, ¿no? Aunque todos entendamos sociedad y cuidado, a mí siempre me gusta volver a la etimología de las palabras. Un problema que tengo, ¿no? Porque me gusta porque a veces las palabras las utilizamos de una forma tan normalizada que va perdiendo el sentido y la esencia de lo que quiere decir, ¿no? Sociedad viene del latín societas, ¿vale? Y quiere decir unión, asociación amistosa con los demás. Me pareció precioso cuando lo encontré, ¿no? Cuando sociedad tiene otras connotaciones ahora. Y cuidar significa, viene del latín cogitare, que significa pensar, poner atención a algo o a alguien, ¿no? Si tuviéramos que redefinir el título de esta reflexión desde la etimología, pues mira, sería asociación de quienes ponen atención, incluso asociación de los que piensan. Me parece súper interesante, ¿no? Porque una asociación es algo al que tú te adhieres voluntariamente. Entonces, tenemos que ver esta perspectiva de la sociedad y de cuidar. Otra cosa que quiero decir es que en el transcurso de la charla voy a intentar hablar de cuidar y cuidado. ¿Por qué? Porque lo de los cuidados tiene una connotación muy limitada, como lo utilizamos. La dejamos reducida al ámbito doméstico, familiar, con lo cual se reduce el significado verdadero y la amplitud que queremos dar aquí en esta reflexión. ¿Vale? Lo voy a utilizar en cuanto, pero sobre todo cuidar y cuidado, porque me parece que es donde hay que poner el acento en esta sociedad que queremos construir, ¿no? Y bueno, ya dicho esta salvedad, creo que es importante, igual que vuelvo a lo mismo de las palabras de la etimología, volver a la esencia, ¿no? De todo esto. Y le voy a contar esto. En la cima de los huesos, de la Huerca, en Burgos, que es una excavación arqueológica, que saben que ahí han descubierto cosas muy importantes de cara a la función y demás, pues se encontró un cráneo. Bueno, vale, pero le denominaron el cráneo 14. ¿Vale? En el año 2001 se encontraron muchos huesos, pero el de este cráneo estaba bastante deshecho, entonces se recogió todo eso que pertenecía a este y lo llevaron al laboratorio y montaron el puzzle, ¿no? Para ver qué tipo de cráneo. Ya desde que empezaron a unir las piezas, como ven ahí, bueno, ahora cuando lo ven, ven que estaba bastante deformado, ¿no? Todo bastante roto. Bueno. Y entonces, ya se de entrada, cuando empiezan a montarlo, se dan cuenta que hay una anomalía en el cráneo. ¿Vale? Es más, esto, fíjense cómo avanzó la ciencia, que pudieron deducir que el cráneo perteneció a una niña de 10 años, pero una niña que padecía craniosinostosis. Bueno, yo tuve que buscar lo que era, que es que hay una deformación en el cráneo que se produce, ¿sabe? Cuando un niño nace con esta parte no soldada, ¿no? Pues el problema que tienen estos niños, estas niñas, es que ya en el vientre se soldan esas dos partes. ¿Qué pasa? Que eso tiene una presión en el encéfalo que produce muchos problemas, sobre todo psicomotrices y de habla y demás, ¿vale? Problemas graves, ¿no? Aquí en el mundo, pues, por eso se da un caso cada 200.000. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que es curable. ¿Por qué? Porque a los 3 meses que nace, a los 3 meses que tiene el niño o la niña, se lo opera y sigue una vida normal. Pero estamos hablando de la época preneandertal, ¿vale? La que ya bastante, ¿no? Pues fíjense, no contentos con saber qué era eso, le hacen un TAC al cráneo y pueden hasta deducir cuándo empezó a hacerse esa malformación en el vientre materno. Y deducen que, bueno, que empezó a funcionarse el cráneo en el tercer trimestre de gestación, a las 28 semanas. Fíjense, yo que aluciné con esto y lo supieron hasta llegar ahí, ¿no? Repito, todo eso causa graves problemas psicomotrices. Y entonces esta niña, fíjense, estamos hablando de la época prenatal, duró 10 años con esta malformación que no le permitía solamente moverse de ninguna forma. ¿Vale? La conclusión que llegan los científicos es que la cuidaron. El grupo, su clan, decidió cuidar. Porque los padres solos no podían
dotarla de servicio de cuidado para que pudiese además. Y claro, la pregunta que se hace es, ¿hay algo más humano que elegir cuidar a alguien? Por eso la llamaron... ¿Sí? No sé ya. Benjamina, que significa la más querida. Esto es un dibujo que a partir del cráneo representan dos autores, creo que son Benjamina, la más querida. Por eso... ¿Sí, antes funciona? Por eso, desde esta historia prenatal, ¿vale?, deducimos que el cuidado, que cuidar, está en nuestro ADN. Incluso de ser Homo sapiens, que somos los más inteligentes. Forma parte de nuestro ser, más primitivo, más original. Entonces, la pregunta que me da es, ¿por qué no siempre la genética esa de cuidar se hace presente? Pues vamos a ver. Es la segunda parte, que he llamado genética y cultura. ¿Vale? Afirmar que en nuestro ADN se encuentra ese gen del cuidado, que ese gen se abre camino, cuando dejamos que salga eso de lo más primitivo, en el sentido de lo que he dicho de Benjamina, y que trata de salir, pero ¿qué pasa? Que choca frontalmente con la cultura, con la sociedad, con lo que vivimos día a día, aquella hora, ¿no? Y en la forma que hemos ido configurando y conformando la sociedad. Hace paso, pero choca frontalmente. Es un mundo cuya cultura ha normalizado de la deshumanización. ¿Vale? Eso ven, antes de ver al Persona de la Verdad, prefieren ver la noticia de que ha sido la mandada, ¿vale? Pues eso ha normalizado la deshumanización y eso va en contra de los principios naturales. Y de tal forma que llegamos a asumir todos los descuidos de la vida que acontecen, como por ejemplo el hambre, la violencia, la guerra, la humillación, la soledad, la explotación. Aceptamos casi sin inmutarnos, porque el mundo, pues, muere de hambre, ¿no? Se calcula que 820 millones de personas mueren de hambre. Y que 193 padecen hambre aguda. Y que muchos son niños menores de 5 años. Y contrastando, en España se tira 7,7 millones de toneladas de alimentos. Luego, los conflictos armados. En el 2001 se han contabilizado 31 conflictos armados en el mundo, ¿no? Esto junto con la violencia, la persecución y los abusos de los derechos humanos que provocan el desplazamiento forzoso de millones de personas. En concreto, se calcula que en el 2001 más de 89 millones de personas se desplazaron debido a conflictos, a la persecución y a la violación de los derechos humanos. Y en el 2022 fue el récord, 100 millones debido a la guerra de Ucrania. Eso es demasiado. Por supuesto también la deforestación, que avanza a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año. ¿Es el ritmo que vamos? Y por supuesto, el tema de los desastres naturales causados por el deterioro medioambiental, que en la última década han causado 600.000 muertes y que en el año 2000, pues casi más de 8 millones de personas tuvieron que desplazarse debido a esos desastres naturales. Por supuesto, todo esto también repercute en la forma en que cuidamos el medio, es los problemas que hay con el agua. El 40% de la población ya tiene problemas de escasez de agua. Y ya vemos que lo estamos con la sequía. Aquí también, ¿no? Y más de 2 millones de personas, 2.000 millones de personas, perdón, siguen sin disponer de agua pura. Luego los niños sin escolarizar. Hay 244 millones de niños y adolescentes sin escolarizar en el mundo. Y 500 millones de mujeres que son mayores de 15 años que no saben ni leer ni escribir. Por supuesto, otro gran problema es el acceso a la sanidad, a la cobertura sanitaria, ¿no? El 40% no tiene cobertura y el 33% de la población mundial no tiene acceso a la medicina. Por supuesto, también el tema del empleo. Aquí la clasificación se hace tasa de déficit de empleo. Significa no solo las personas que están desempleadas, sino las que no tienen satisfecho un empleo.
¿no? Que no no se puede clasificar como desempleadas, ¿no? Aquí diríamos las inactivas, y después hablaremos después, ¿no? Pues hay 473 millones de personas en esta situación, y más de la mitad son desempleados en el mundo. La brecha de empleo entre hombres y mujeres es del 5%, cada vez crece, parece que no baja, sino que aumenta, ¿no? Luego en España las personas que viven solas, que son casi 4.900.000 personas, de la mitad son personas mayores de 65 años, con lo que quiere decir que hay un 10% de hogares unipersonales, con lo que todo eso cambia, ¿no? Y luego la violencia contra las mujeres. 736 millones de mujeres han experimentado alguna vez algún tipo de violencia o abuso. ¿Vale? Esos son muchos millones. Y casi siempre, pues, producido por su pareja o alguien que conocía, pero también se produce violencia por otros hombres sobre las mujeres, aunque no los conocían. ¿Vale? Los feminicidios que le llaman. Pues, podemos decir que este es el estado de nuestra humanidad. Poner en manifiesto toda esta situación, parte, porque la realidad es mucho más amplia, el descuido a la vida, el desprecio a la vida muchas veces, ¿no? Y entendido por vida no solo la del ser humano, sino todo lo que hace tener vida al ser humano. El medio, las relaciones, las ideas, los pensamientos, todo eso que le hace tener vida, eso lo estamos deteriorando y descuidando por completo. Como no podemos aceptar la realidad, creo yo, ¿no? O no deberemos hacerlo, ¿no? Esta realidad no se acepta, ¿no? No podemos aceptarla, ¿no? Debemos profundizar en qué causa esa situación de deshumanización, de no ser verdaderos seres humanos. La primera que apunto, porque apunto solo 3, ¿vale? Hay muchas. Me quería centrar en 3 concretamente. La primera es la lógica mercantilista. Vale, eso quiere decir que todo es mercancía, todo se compra, todo se vende. Todo. No solo objetos. El sistema capitalista en el que estamos inmersos nos hace entender la vida desde ahí, ¿no? Desde ese mercantilismo y lo que produce personas descartadas. Y todo lo que no es productivo, lo que no produce, se excluye, porque no interesa. Estadísticamente eso no aparece en ningún lado, no produce ningún beneficio, entonces no existe, y los productivos no se interesan. Y entonces lo que iba a decir antes, un ejemplo claro lo de la EPA, ¿vale? La EPA, que es la encuesta de población activa que analiza todo el tema del mercado laboral, clasifica a las personas en edad de empleo, empleables, como decirlo así, entre activas e inactivas. De la activa se dice todo lo que de detalle. Que si hombre, que si mujer, asalariado, no asalariado, jornada completa, jornada parcial, la edad, el sector. Llega la inactiva y un porcentaje, y un número. Pero no sabemos quién conforma ese número, ni cuánto porcentaje hay. Por ejemplo, sabemos que habrá muchas personas que estén estudiando. Ya estarán ahí, pero también sabemos que una gran mayoría de eso se dedica a los cuidados. Claro, y al cuidado de las personas dependientes o de la casa, ¿vale? Claro, esta forma de presentar la población existente, lo que deja claro es el criterio, que lo he dicho antes, es de la productividad. Estos grupos inactivos no generan riqueza como la entiende el capital, ni beneficios a ninguna empresa, por lo cual ahí se quedan, en un limbo, ¿no? Pero nosotras y nosotros sabemos que son quienes sostienen la vida. Porque sin cuidado de la vida, no hay vida. Y es importante que lo recuerden. La segunda causa es la identidad consumista. Hemos asimilado, y lo tenemos, porque no escapamos a nadie, aunque queramos reflexionar en cambiar, es que para ser alguien en este mundo, en esta sociedad, hay que tener éxito, y para alcanzar la felicidad, entre más bienes y servicios consuma, mejor. Mejor posición tiene. Porque eso nos han dicho, ¿no? Todo es consumible, incluso las emociones. Porque eso es lo que está más de boga ahora. Si no, miren lo que se llama el marketing emocional, que es que te agarro por las emociones y te quiero vender mi producto a través de las emociones. Te quiero tocar la fibra, ¿no? Existe, se llama así. ¿Y qué pasa? Que esta identidad consumista lo que nos hace creer
es que nuestra libertad consiste en elegir entre los productos que nos ofrece la gran superficie de supermercados en el mundo. Entonces queremos que nuestra alta libertad de elegir qué lata quiero de esto, ahí me siento muy libre y satisfecho porque he elegido algo, aunque sea de lo que me ofrece, y no voy más allá. Así nos sentimos como dioses cuando podemos elegir dónde ir a comprar y qué comprar, ¿no? Nos llegamos a creer que esta elección es un acto de libertad, cuando es todo lo contrario, está inducido por la propaganda de la publicidad muchas veces. Elegimos de lo que hay, pero no de lo que podría haber. Aceptamos la realidad de una forma tal cual nos la presentan estos fabricadores de falsos sueños, ¿no? No nos cuestionamos la elección que hacemos y sobre todo no nos cuestionamos qué hay detrás de ese producto, ¿no? Porque puede que con nuestra elección lo que estemos provocando es mayor pobreza, mayor destrucción del medio ambiente y a muchos pueblos enviarlos y someterlos al ostracismo, olvidarlos, ¿no? Y someterlos, ¿no? No podemos ser ingenuos pensando que, bueno, que las multinacionales, las grandes corporaciones son tan buenas que nos ofrecen tantos productos porque piensan en nosotros y nosotras, ¿no? Y que sobre todo no pensar que detrás de todo eso no hay de verdad una ideología, una forma de entender la vida y de configurar a la persona y la sociedad, porque lo hay. Ellos deciden qué se elabora, cómo se elabora y cómo se orienta la venta de sí para conseguir algo. Hace unos años daba una charla a un grupo de personas, y hablaba de un anuncio de una famosa marca de bebida de color oscuro, para dar publicidad, y aquel anuncio me impactó mucho, porque la primera vez que lo vi, hablaba de los tipos de familias que existían, y tú dices, cuando ves, oye, qué bien, qué moderno, todo tipo de familia, del mismo sexo, solo una madre, padre que se quedaba en casa como ama de casa y madre que salía a trabajar fuera, todo tipo de familias, ¿no? Y dice, bueno, esto es muy bonito, pero al final esto lo que quiere es vender y venderte el producto, porque el producto es tan consciente que nos vende desde tu familia, ¿no? Y había gente que no entendía que sí, pero bueno, no, se preocupan de la familia, y, ¿no? Si tú entiendes que eso es preocuparse, pues estamos tan metidos en eso de que, bueno, qué bonito este anuncio, ¿no? Qué inteligente, ¿no? Por ahora lo hacen con la entrevista de la inteligencia artificial, ¿no? Una entrevista donde trabajo y la inteligencia artificial dice al chico, pero ustedes qué les van a ofrecer, que nosotros vemos todo. Y el chico contesta, las ganas. Las ganas, ¿no? Se vea cuando pequeño te levantas, que te caes. O sea, el impulso de seguir sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, pero es lo mismo, ¿no? Pensamos que bien, anuncios, pero al final no se olviden que lo que quiere es vender y se vende detrás toda una idea de cómo organizar el trabajo, de qué valores quieren fomentar, y que lo quieren llevar a su redil. No olvidemos que está montado todo eso así. Si no, por ejemplo, toda la lucha que hubo para no utilizar aceite de palma, ahora cómo nos venden los productos sin aceite de palma. Pero al final el producto, vale, no tiene aceite de palma. ¿Hemos conseguido algo? Sí. Pero al final es vender el producto, ¿no? Por eso también es política. Porque te enfoca a hacer de una forma determinada, pensar de una forma determinada y a tener determinados criterios para consumir, ¿no? Pues estos señores del mercado bueno, no me llevo hoy con la tecnología. Saben perfectamente que en la acción de comprar hay una carga moral e ideológica. ¿Vale? Por eso el aceite de palma se quitó, porque fue tanto el bombardeo que la gente fue empezando a no consumir determinadas cosas que tuvieran aceite de palma. Cuando yo opto por comprar un producto, estoy haciendo también una acción política, porque si no me preocupo qué hay detrás en cómo se ha tratado a las personas trabajadoras, si han deteriorado o no el medio ambiente, la incidencia que tiene en la comunidad donde se elabora el producto, en el entorno social, si se respetan o no los derechos de las personas y de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros y nosotras, cuando hacemos una acción de compra, también estamos optando por eso que hay detrás del producto. Así que lo que compramos, si es lógico, si respeta esto o no, dónde, si en las pequeñas y medianas empresas, las grandes superficies, cuándo, o sea, si lo hago en días laborales, voy los domingos, o me espero a última hora para ir corriendo a comprar, todo eso
son posicionamientos, no son actos intrascendentes. Son posicionamientos ante esta realidad que tenemos de consumismo. Que es verdad que lo asumimos todo, pero podemos empezar a poner pautas para cambiar la forma de hacer. Y la tercera causa es la feminización de los cuidados. ¿Vale? El verbo cuidar siempre se ha conjugado en femenino y perdonen en masculino. En la sociedad ha sido así, ¿no? Siempre esto se ha asociado a la mujer con los cuidados. Una mujer abnegada y sacrificada, callada, que gratuitamente lo hacía todo. Que dejaba aparcados sus anhelos para cuidar de la familia, pero no de cualquier forma. Cuidaba su casa, su familia, mantenía las relaciones en la familia y de la familia con el entorno, con la escuela, con la parroquia, con la comunidad, con los vecinos. Ella era el lazo en el que mantenía unida esa relación. Con sus cuidados, ella era proveedora, sostenedora y portadora de convivencia. Su interacción lo que hacía era incluir a la propia familia en esas realidades, diferentes comunidades y grupos en los que se movía, los que estaban insertas esa familia, ¿no? Aunque lo realizaba desde los intereses familiares, pero ella hacía ese trabajo. Perdón, lo sigue haciendo en muchos casos, ¿no? Culturalmente se nos ha asignado este papel como el único que teníamos que hacer. Y que por considerarnos ciudadanas de tercera, no digo de segunda, de tercera, pues nos reducía toda nuestra actividad al ámbito privado. El público era para los hombres, ¿no? Los cuidados, por lo tanto, no se han concebido como un trabajo nunca. Porque como las actividades en con tanto gusto, pues no sé. Entonces, ¿qué hacía? Porque invisibilizaba más el papel de la mujer y la aportación que hacía a la sociedad y a la persona. De hecho, este trabajo se despreciaba y no se tenía en cuenta. Y está que cuando eso ya no solo son mujeres, sino se convierte en empleo, como por ejemplo las camareras de piso o las trabajadoras domésticas, no se valora de igual forma. No se considera que es igual de digno que, yo qué sé, en este caso, que una profesora, que un médico o que un fontanero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso de limpiar, de cuidar a mayores, a dependientes, eso de servir, eso es algo que no se valora lo suficientemente. Por eso las trabajadoras domésticas están teniendo tantos problemas que ya ha habido avances para eso, para que el convenio de la OIT, el 189, se firme por todos los estados, reconociendo que sus derechos como trabajadoras son iguales que los demás trabajadores y que no es un régimen diferente, sino que es el régimen igual que el de los trabajadores. Pues esa forma de configurar a la persona en la sociedad, la manera de mirar y vivir la realidad, tiene una consecuencia bastante nefasta para la persona y la sociedad. No solo porque el individualismo y la indiferencia acampa sus anchas en todo esto, sino porque asumimos un estilo de vida y asumimos unas dinámicas sociales que van contra nuestra humanidad. Porque lo medimos todo según el beneficio que nos aporta o la productividad que nos aporta. Por desgracia muchas veces es así, ¿no? El interés a veces puede más que nuestra humanidad y que nuestro ser humano, ¿no? Todo consumible, ya lo dije. Las relaciones, las ideas, los principios, como se habla mucho más, ¿no? Yo tengo estos principios, pero si no les gusta, tengo otro. Por eso, yo puedo cambiar porque no hay nada absoluto. No hay nada absoluto en este mundo. Entonces, no hay esa ética, esa moral que nos ayude a restablecerlo constantemente, ¿no? Por lo tanto, siempre se nos aboca a estar constantemente decidiendo lo que nos hace humanos y lo que no nos hace humanos, lo que nos humaniza, ¿no? Constantemente se nos ofrece esa forma de querer caminar humanamente, pero la sociedad nos arrastra a su otro lado. Vivimos divididos, verdaderamente, ¿no? Entre la genética y la cultura. Y cuando en medio de la ecuación de esto se meten los cuidados, muchas veces nos rompemos. Pues tenemos que tomar decisiones no siempre fáciles, sino que se lo digan a las mujeres que prefieren no quedarse embarazadas porque perderían su empleo, o las que tienen que dejar su empleo para dedicarse al cuidado de sus maridos. Eso existe, sigue existiendo por desgracia. Otra consecuencia es, como dije antes, que los cuidados se quedan reducidos solo al ámbito familiar y doméstico. Y sobre todo al voluntarismo de las mujeres. Ya eso se ha cambiado, pero
todavía ese concepto, esa infravaloración de los cuidados, ¿no? Se sigue pensando que es del ámbito privado y no como parte de la política, ¿no? Que los gobiernos tienen que hacer. Y parte de las instituciones que tienen que legislar adecuadamente para que verdaderamente se obtengan la vida de las personas, ¿no? Y hacerlo en condiciones dignas y no convertir todo en burocracia cuando debería ser un servicio. Se castiga muchas veces a quien opta por cuidar, se infravalora su actividad, pero también se la empobrece, y no solo porque no cobre por eso, sino porque queda excluida de muchas dinámicas sociales, de las relaciones, de los compromisos, de salir, de ver cosas, de viajar. ¿Por qué? Porque está optado por los cuidados. Y eso tiene también que compensar esa desigualdad en los estados. Bueno, ya vamos avanzando aquí. La segunda parte, quiero hablar de salud y esperanza. Esto es no es mío, es del Papa. El Papa dice que el cuidado es una regla de oro de nuestra humanidad y trae consigo salud y esperanza. Con esto nos podríamos haber quedado, se hubiese dicho, es un comentario de la casa, que se ha terminado antes, porque me parece que en una frase dice lo que queremos dialogar y reflexionar hoy aquí, ¿no? Estas dos palabras, salud y esperanza, resumen los beneficios de cuidar, de los cuidados a la vida, y repito, a la vida en su totalidad, ¿vale? No solo mi vida, sino la vida de los que me rodean, la vida del medio ambiente, la vida de las relaciones, la de la salud, etc. Todo ese tipo de relaciones, todo lo que me ayuda a mí a crecer integralmente y todo lo que repercute en mi desarrollo es vida. Y por lo tanto hay que cuidarla, ¿no? Porque no olvidemos una cosa, somos seres vulnerables, pues somos finitos. No nos asociamos la vulnerabilidad al dolor, al sufrimiento, sino vulnerables, pues somos finitos. Nosotros tenemos fecha de caducidad, sabemos cuándo, deseamos Dios, pero tenemos fecha de caducidad. Entonces, todos y todas estamos siempre necesitando de algún cuidado. No solo que esté enfermo, dependiente o pequeño, niños y niñas, sino que todos una vez, siempre necesitamos cuidados que nos cuiden. Vamos, no que nos mimen, ¿no? Pero nos necesitamos, porque somos seres que en nuestra interrelación con las demás personas necesitamos ese refuerzo y esa necesidad de sentirme unida a otras personas. Y la propuesta de... No se lleva conmigo. Ahora. Bueno, ¿y de qué forma? Pues está claro que tenemos un ejemplo, creo que es Jesús. Podríamos decir, ¿vale? Cuando él sanaba, no curaba solo el cuerpo, sino también el alma. Para él la dolencia que tenían las personas a las que se acercaba trascendía lo físico. Él era capaz de ver tras aquella persona ciega, paralítica, tras aquella mujer encorvada, aquella que tenía flujos de sangre, que su dolencia tenía un sufrimiento mayor, que era la exclusión, la discriminación, la dignidad humillada por los estrictos cánones religiosos, culturales y sociales. Él era capaz de ver que había algo más, no solo físico. El simple hecho de tocarla no solo devolvía la salud, sino que la restablecía en la sociedad, la reconocía como persona, la reconocía en su dignidad, la visibilizaba y la liberaba, les hacía justicia, pero sobre todo le daba esperanza. Por eso lo del verbo antes de cuidar, él ponía atención, por lo tanto él cuidaba. Podríamos decir que esta forma de ver el cuidado y de entender el cuidado sería la prueba de algodón para comprobar si cada uno de nosotros y nosotras y la sociedad cuida de la forma que tiene que ser o no. Puede ser la prueba, ¿no? O si lo hacemos por otros intereses. Porque no solo es necesario poner recursos y medios, por supuesto, sino también hay que enseñar los valores de la gratuidad, de la entrega, de la solidaridad, de la compasión. Porque son los pilares fundamentales para sostener la vida y que el humano no se vaya diluyendo en este mar de cosas que nos ofrece esta cultura. Así que una sociedad saludable es aquella que la ciudadanía se cuida en todos los aspectos de su vida y donde se desarrolla la vida, y una sociedad sana es aquella que se solidariza y hace justicia a las personas más vulnerables, a las empobrecidas a causa de este sistema capital.
Eso serían dos cosas, saludable y sana. Para ser una sociedad saludable y sana, tenemos que preocuparnos de la fragilidad que tenemos. De fondo, qué bien, completa ya. La fragilidad de las personas y de los pueblos, no solo de las personas, porque tampoco es mío, no siento, es del Papa. Cuidar la fragilidad quiere decir fuerza y ternura, lucha y fecundidad en medio de un modelo funcionalista y privatista que conduce inexorablemente a la cultura del bienestar. Significa hacerse cargo del presente en su situación más marginal y angustiante y ser capaz de dotarlo de dignidad. Resumen, nosotros custodiamos, se nos dio el mundo en custodia, depositarios de la creación. Tenemos la responsabilidad y la misión de cuidar, poner todo nuestro empeño, inteligencia y esfuerzo en esta tarea. No dejar nada al descuido ni descuidar. Pero se nos pide que lo hagamos desde la ternura, que es ese amor cercano y concreto, como dinamizador de nuestras acciones y decisiones, porque la ternura es un movimiento que procede del corazón y llega a los ojos, a los oídos, a las manos. La ternura es el camino que han recorrido los hombres y las mujeres más valientes y fuertes. Y es un amor muy concreto, que está lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, ¿no? Pero que también es civil y político. Y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en las relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Cuidar y ternura se vuelven en alternativa a esta sociedad, y sobre todo a ese altruismo mercantilista que degrada Hacienda. El cuidado y la ternura nos saca del individualismo, neutraliza nuestras tendencias egoístas y nos descentra, y sobre todo nos ayuda a abrirnos, a vivir plenamente y auténticamente. Nos libera y aportamos algo a la liberación de las demás personas. Contribuimos a la conversión social y política de un sistema que no se aguanta y que deja desolación y muerte por donde pasa. Así que ya ahora, se entiende lo que tenéis que se entiende, ¿verdad? Ya ahora que decidamos qué tipo de personas y sociedad queremos ser y construir y empezar a hacerlo ya. Me parece que no nos cuesta, ¿no? Tenemos que tomar la decisión si queremos seguir perpetuando este sistema o si queremos optar por un futuro con más esperanza y con vocación de comunismo. Tenemos que conseguir cuidar, que el cuidado sea cultura, que revolucione, que abra camino entre tanta inequidad y personas que tenemos los ojos cerrados a nuestra propia esencia, ¿no? Esto se realiza solo si en verdad cultivamos la espiritualidad del cuidado, porque tenemos que empezar a recuperar ese sabor a fraternidad como espíritus libres y dispuestos a encuentros reales con las personas. Tenemos que cuidar humanamente, desde lo local, con miras a lo universal. Y tenemos que desatar procesos de esperanza, ¿no? Puesta en las fuerzas secretas del bien, que las hay, del bien que sembramos, pero sabiendo que los frutos no los vamos a ver. Esto es a fondo perdido. Saco roto, bueno, pero a fondo perdido. Por lo tanto, es una espiritualidad que va confrontando nuestro sentir, pensar y actuar. El último ya. Vocación y devoción. Claro, después de lo visto y de lo que he expuesto, de lo que he compartido con ustedes, yo concluyo, no sé ustedes, pero yo concluyo que esta humanidad necesita un buen reseteo. Volver al punto de partida, al punto cero. ¿Al cual? Al del clan de Benjamín, lo que hizo el clan con Benjamín. Pero añadiendo un matiz, que si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos, que dicen. Ese es el matiz que nosotros tenemos. Desde los últimos. Siempre. ¿Vale? Eso es una frase que sale en Poder y Tutti ahí, parece que sale así, pero a mí siempre me ha cuestionado esta frase. Y lo primero tenemos que convertir el cuidar en un principio moral y social, que rija nuestra vida y nuestro mundo.
¿Esto qué pasa? Que nos sitúa en otro paradigma totalmente diferente al que el mundo nos regala. Lo que nos sitúa en otra forma de entenderlo y de vivirlo y de verlo, poniendo atención siempre y pensando en las demás personas, ¿no? Desde la realidad concreta a la que vivo, no en abstracto, sino de la realidad inmediata a la que estoy, ¿no? Y con la conciencia de que todo esto no es para mí o mi grupo, sino que estamos unidos, nuestro destino está unido a toda la humanidad. ¿Vale? El uso que dice, piensa globalmente, actúa local. Pues va por ahí, ¿no? Yo actúo en lo inmediato, pero con la conciencia de que esto genera fraternidad, con lo cual pienso en lo universal y lo global, ¿no? El cuidado está claro que nos posiciona. No lo mismo plantearse el cuidado desde la rentabilidad económica, que por eso hay tantos problemas, ¿no? No hay personas para cuidar a otras personas porque eso cobra, hay que pagar a esa persona, etcétera, etcétera, o no hay recursos, lo que sea, pero visto del cuidado rompe la indiferencia. Nos decantamos por quienes necesitan más cuidado, una atención preferente, por quienes sufren la vulnerabilidad aún más, ¿no? Y desde su realidad y sus necesidades concretas, ¿no? Que requieren servicios específicos dependiendo de la realidad que necesite cuidado. Este principio está claro que Morelos, o sea, que cuidar necesita que cambiemos de mentalidad. Porque lo que actualmente gobierna nuestra vida se arrodilla ante el dinero y todo lo convierte, como he dicho ya, en mercancía. Tenemos que empezar a desarrollar otra mentalidad diferente que contribuya a otra cultura, más humana, más afectiva en todos los sentidos, ¿no? Donde el interés por el cuidado nazca de sabernos independiente, interdependiente y ecodependiente. Quiere decir, somos interdependientes uno de otro, pero también somos dependientes del ecosistema en el que vivimos, del mundo, de la naturaleza, del medio ambiente, de la creación. O sea, somos interdependientes y ecodependientes. Un principio de cuidar que tiene también exigencia política, que actúa en las causas del descuido y de la deshumanización, que tiene que trastocar nuestros estilos de vida, que moviliza a los ambientes, pero que también se mete en las estructuras, para que también ellas cuiden, en toda la estructura que tenemos en la sociedad. Todo tiene que estar transformado desde esta clave, ¿no? Así que una persona que cuida vive de otra forma totalmente diferente, ¿no? No está en modo de supervivencia, como muchas veces estamos, ¿no? O está donde llegamos, sino de contemplación. Y contemplación no en el mal sentido de la palabra de que te quedas relegado mirando algo y no haces nada, sino de contemplar ahí donde se necesita los cuidados, donde hay que cambiar esa deshumanización y ser más humano y recuperar nuestro ADN, ¿no? Por supuesto, porque ahí descubrimos que también hay cambios en esa realidad, y por eso ahí tenemos que incidir, ¿no? En todo lo creado, en todo lo que nos amamos, ¿no? Nosotros entendemos la política de otra forma, la noble tarea de buscar siempre el bien común. Pero también entendemos diferente la economía. La economía es la buena administración de la casa. Y por supuesto el trabajo también lo entendemos de forma diferente. El trabajo es una dimensión fundamental del ser humano, necesario para crear y aportar a la creación. Y por supuesto, también tenemos claro que la creación, la producción no está en venta, ¿no? Sabemos que con nada de esto que he dicho, ni la política, ni la economía, ni el trabajo, ni la creación, se puede traficar ni especular. Aunque lo hacemos. Y sin ninguna duda, debe parecer siempre nuestra vocación, que es la comunidad. Sí, antes de eso, lo comunitario y lo que sea beneficio para todos y todas. Una persona que cuida y se deja cuidar, esto es importante también. Es importante esta reciprocidad. ¿Por qué? Porque en esa reciprocidad tenemos lazos de comunitarios, ¿no? Vamos también entrelazando al mundo en esas cosas que damos. Una conversión personal que ineludiblemente va unida a la comunitaria. Aquí no va esto de llanero solitario. Va de gente comprometida que aúna esfuerzo y cariño para cambiar la realidad existente. Que verdaderamente apuesta por la ternura y la materializa, aunque me gusta mucho esa palabra, pero quiere decir que la concreta en el día a día donde convive, con las personas con las que está, y en los ambientes en los que se mueven, ¿no? Y va conformando grupos, comunidades, que a su vez crean grupos, comunidades, sobre todo con dinámicas liberadoras, ¿no? Desde ese cuidado mutuo que es fruto del amor.
Una sociedad que cuida es aquella que pone los medios para que las personas vivan cuidadas, puedan cuidar y que dejen cuidar. Es la que posibilita que socialmente sea posible el cuidado y lo garantice con las leyes, con los recursos materiales, con profesionales, con un empleo digno, que previene también el descuido de la vida y que actúa para paliar los destrozos de esta deshumanización que vivimos, ¿no? Es una sociedad también no solo que pone los medios, sino también que cuida, que enseña, que educa en el cuidado y a cuidar. Que se preocupa y ocupa para que los valores éticos y morales porten la esencia del cuidado, que es el amor, y que establezca también procesos pedagógicos que no miren tanto los resultados como los procesos y el cómo se va haciendo ese camino y esa orientación para recuperar nuestra dignidad, ¿no? Que se adapta a las necesidades entendidas no solo como carencia, sino como potencialidades de algo que está ahí latente y que necesita ser descubierto, ¿no? Que no parte de abstracciones, sino de la realidad que vive completamente. Es como la palabra buen samaritano, sería, el cuidar sería no dejar a nadie en las cunetas, usar el vino y el aceite, curar, después seguir nuestro camino, pero dejar a buen recaudo a esa persona herida en la posada hasta que termine de sanarse. Yo creo que se ha usado mucho, pero es que da mucha, no solo juego, sino que es muy interesante la palabra como se plantea. Por lo tanto, somos una ciudadanía, y ahora la palabra que toca, cuidadanía. No lo quería utilizar hasta ahora, porque quería poner en el foco en la base de eso, ¿no? La ciudadanía es una sociedad de derechos, ¿no? Necesaria, ¿no? Que lucha por restablecer otro orden de las cosas, otra base organizativa, otro tipo de relaciones, ¿no? La cuidadanía es la sociedad de los cuidados, vocacionada a la comunión y dedicada a implantarlo y que se entrega por completo a que seamos una verdadera familia humana. La ciudadanía nos pone a prueba, nos pone a prueba en la unidad y la cual cuidadanía en nuestra humanidad. Ambas son necesarias y ambas nos interrogan hasta dónde somos capaces de entregarnos por amor. Si hay tope en nuestra entrega o no. Hasta dónde nos comprometemos sociopolíticamente con esta realidad para realmente construir otro diferente. La revolución de los cuidados, como se ha llamado en muchos sitios y varios libros sobre esto, implica transformar la sociedad para que toda ella también cuide. Que sea dispensadora de cuidado. Y volver a ser el clan que fue el de Benjamín, para que nuestro ADN se vuelva a reactivar y se mantenga como portador de compasión y misericordia. Es como la espiritualidad está. Esta mística, la verdad es que muchas gracias, Pino. Siempre es un gusto escuchar, además el entusiasmo que pones en todas tus reflexiones. Y como ves esa mística que hay detrás del cuidado, ¿no? Es increíble cómo ha ido poco a poco ahí, poniéndonos en situación. Bueno, pues llega el momento de plantear algunas cuestiones, hacer algunas preguntas. Aquí lo que he estado viendo, que ya nos conocemos desde mucho tiempo y tenemos cierta cercanía entre las terceras temas. Al ver lo que tú estás poniendo, yo tengo la siguiente reflexión. La siguiente reflexión es que de tu planteamiento parece que lo que se deduce es que está en la propia individualidad el hacer cosas, ¿de acuerdo? Para de alguna manera conseguir todos esos logros o cuidados que se plantean en la charla. Pero mi planteamiento también es el siguiente. Yo creo que muchas veces esa individualidad puede ser utilizada como excusa para que las diferentes organizaciones, las diferentes estructuras, llámese empresa, llámese Estado, llámese administración pública, como tú lo quieras llamar, se exima de lo que es su responsabilidad y la descarguen en los ciudadanos. Cuando yo de lo que estoy convencida es que muchos de esos cuidados de todos los aspectos, no solo los físicos o los educativos, sino de todos los aspectos que pueden dañar, como tú has dicho en la palabra,
en principio, de donde tienen que partir son de esas grandes estructuras en las cuales estamos incluidos los individuos y ahí estaría nuestra acción. No que nuestra acción individual sirva como excusa para que esas grandes estructuras no actúen y por tanto lo dejen, como pasa en mi opinión en muchas ocasiones con la llamada ONG. Muchas ONG que están afrontando toda una serie de problemáticas cuando realmente esos problemas sociales, a quien directamente tendrían que incluir son a esos estados que nos quedan en manos de como lo está haciendo no sé qué, yo no hago nada. Y son los que realmente yo creo que tendrían la capacidad de mover y tienen los medios y los recursos para hacer que las cosas se muevan. Mira, Teodoro dice que gracias por la información y reflexión y no entiendo lo que afirma que los cuidados es algo genético, ADN del ser humano. El ser humano. Bueno, hay dos cositas, te doy la palabra. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice aquí. Lo que yo decía es que es verdad, el cuidado tiene la dimensión personal en el sentido de que yo también en mi actitud, no solo el tema de los cuidados, que no quería llevarlo ahí, sino que yo en mi vida tiene que mirarse de otra perspectiva, ¿no? Como plantea el sistema. El sistema te dice, tú búscate la vida y si tienes dinero te podrás pagar servicios y si no, no te lo puedes. ¿No? Lo que digo es que nosotros como actitud también tenemos que convertirnos y ver la cosa de forma diferente, ¿no? Pero por supuesto, el cuidado tiene una dimensión política que es necesario que los estados tienen que suplir las desigualdades. Eso trae mucha gente que se puede pagar residencia, yo lo digo por lo que estoy viviendo ahora, residencia de personas mayores, pero otros no. O deciden dejar de trabajar para cuidar a sus mayores, o aceptan lo que el Estado ofrece, que no siempre es bueno. Pero es verdad, esto nunca puede exigir al Estado de que tiene que hacer su función de servicio público. Eso por supuesto. Pero lo que digo es que a nivel personal no es que yo tenga que hacer ese cuidado, sino que yo mi vida me la tengo que plantear desde otra perspectiva. No ir por la vida y yo me busco la vida, sino pensar que yo me relaciono, soy un ser político y social y me relaciono con otras personas. Y por lo tanto, no tengo que mirar tanto mi interés personal, sino buscar el bien común, que es lo que deberíamos. Pero es verdad, la competencia de hacer posible la vida. Y hacer posible la vida es poner medios concretos y leyes adecuadas que en verdad den respuesta a esas situaciones que se viven y que muchas familias viven. Ahora, con el envejecimiento de la población, eso cada vez se ve más. Las grandes dificultades que hay para cuidar a los mayores y lo que te ofrece el Estado. Y después lo de... ¿Quién era? Teodoro. Es que tiene que ver con la historia que conté al principio. No sé si viste la historia. Definición de cuidado. Lo del principio, ¿no? Que le contó la historia de Benjamina, ¿no? En la época neandertal, que una niña dura hasta los 10 años con la malformación que tenía, es porque el clan hizo la opción muy concreta de cuidar a esa niña. No solo padre y madre, sino todo el clan. Toda una tribu de un conjunto de personas decidió cuidar a esa niña. Entonces, los científicos, la pregunta que se hace es, ¿qué cosa más humana hay que una persona que cuidar a otra? ¿No? Ahí, por eso digo que hasta el ADN, tal vez la que desaparecieron todos. Aunque dice que se unieron con los Homo sapiens. ¿Entiendes? Vamos a tener todos los Homo sapiens, pero que hay cierto, en nuestro ADN hay un 4% de neandertales. O sea que poco, pero algo, ¿no? Entonces, a ver, lo de definición de cuidado, decirte una definición tal, pues yo creo que es lo que he tratado de decir durante toda la charla. Cuidar, el origen de cuidar significa poner atención a alguien, pero también pensar. Es decir, pensar, o sea, utilizar la inteligencia para saber cómo podemos contribuir a mejorar la vida de las personas y la vida de la sociedad. No sé si eso es lo que se refería. Desde la parroquia de La Vega queremos agradecer el análisis y visión de la implicación de cuidarnos los unos a los otros. Isabel. Es la que siempre me viene de ella. Sí, hay dos, estoy absolutamente pegada a lo que ha dicho
Lo que ha dicho Pino lo comparto absolutamente, pero le estaba dando vueltas yo a un par de cosas que se plantean en torno al mundo de los cuidados. Una, la cantidad de personas que dentro del ámbito familiar se dedican al cuidado sin ningún reconocimiento social, económico, político, ni nada. El caso de muchas personas que se han dedicado amorosamente al mundo de los cuidados y no tienen jubilación, no tienen seguridad social, no tienen ningún tipo de reconocimiento a que lo que están haciendo es un trabajo, y es un trabajo útil y necesario en la sociedad. Y el otro aspecto que quería señalar, porque también está muy próximo al mundo de los cuidados, es la cantidad de personas, sobre todo extranjeras, que están prestando sus servicios en el mundo de los cuidados y con unas condiciones de trabajo a veces de dudosa ética. Sobre todo porque en la mayor parte de los casos no tienen ningún tipo de seguridad, ningún tipo de reconocimiento de su trabajo, se abusa exageradamente de las personas que están realizando cuidados, tanto de menores como de personas mayores. Entonces, eso me parece que es denunciable ya en todos los aspectos, ¿no? Y lo primero es que me duele mucho cuando veo que mayoritariamente son mujeres y que llegan a una edad adulta, han entregado toda su vida al cuidado y se encuentran absolutamente desprovistas de todo derecho y de todo reconocimiento. Yo haría la siguiente pregunta. ¿Es verdad que la persona cuidamos a los demás o atendemos a los demás en cualquier sentido debe ser de dos maneras? Digamos, una es presionar a las administraciones para que cumplan con su objetivo de atender a los demás. Pero también nos hemos dado cuenta que en muchos centros depositan allí sus familiares o lo que sea, pagan religiosamente, pero se desentienden de ellos. O sea, y entonces el calor humano de esos sitios, pues es cosa que también teníamos que cuidar. De acuerdo con lo que dice Isabel. Eso es lo que plantea Isabel, lo que demuestra más que todavía no valoramos los cuidados. Entonces, como no sé lo que dije, como siempre ha sido un trabajo feminizado, y parece que lo hacíamos porque gratuitamente, es un trabajo que no se valora, ¿no? Que no se tiene en cuenta, ¿no? Se considera que no es trabajo, que no hay empleo, y como no está remunerado, no se tiene en cuenta de que es fundamental, es que es lo que sostiene la vida. Esos cuidados son los que sostienen la vida. Y bueno, el tema de las personas inmigrantes, todos son mujeres que cuidan, mayoritariamente mujeres, ¿no? Que bueno, están luchando ahí con el reconocimiento, pero el problema es que no, los que acudimos a esos cuidados, a esas personas, no revalorizamos su trabajo, ¿no? No lo tenemos. Por eso sí pasa. Y lo de ahorita, pues, es también lo que estaba hablando, ¿no? O sea, tenemos que empezar a cambiar de actitud, pero también hay que, muchas veces se nos genera una mala conciencia cuando no podemos cuidar a nuestros mayores, ¿eh? Y los tenemos que llevar a la residencia porque es que no podemos. No tenemos dinero para pagarlo, las listas de espera son enormes, la ley de dependencia, y cuesta mucho, pues, o renuncias al trabajo tú para cuidar a mayores, o te tienes que acoger a lo que se te ofrece, ¿no? Entonces, muchas veces aunque los servicios que nos han presentado no sean los mejores y los más adecuados, también nos entra mala conciencia por tener a nuestros mayores en la residencia. Muchas veces es porque no se puede atenderlo adecuadamente. Y ahora que la familia, pues, algunas desatiendan a sus mayores, pues eso no está aquí en la sociedad, ¿no? Y eso también hay que cambiarlo, ¿no? Pero eso va de forma de cómo vemos la... A ver, de la parroquia Javier o Eva, no sé quién. Cuando quieran. Hola, buenas noches. Gracias a Pino por esta ponencia que nos hace caer en la cuenta en una realidad que vivimos
casi todas las personas tarde o temprano por la cercanía que tenemos a nuestros mayores. Y yo concretamente quiero denunciar el tema como las entidades públicas han hecho dejación de sus responsabilidades en delegando en empresas de trabajo temporal o subsidiarias, con excelentes profesionales, pero con un trabajo precario en horario y en condiciones laborales pésimas. Y además mezclando personal de la administración con otras empresas externas en el mismo servicio, haciendo y mismas funciones con distintas categorías profesionales. Me parece que nuestras administraciones públicas no pueden delegar ese cuidado y hacerse pues dejación total. Me parece que ha sido, vamos, y no solamente el tema de los mayores, también el tema de las personas con discapacidad. En los centros específicos, en los centros de educación especial, trabajan personal externo con personal de las administraciones contratados por ellos, haciendo los mismos servicios y esa desconsideración total. Quiero denunciarlo públicamente porque nosotros también tenemos el deber de cuando estemos en esa situación de ir directamente a la dirección y decirlo, tanto a la consejería, a las diversas consejerías de servicios sociales, como también a la consejería de educación, porque está haciendo dejación y del cuidado, y eso no significa que no sean personas competentes, sino al contrario, que están desconsiderando su trabajo. Gracias. Bueno, hay otras dos palabras pedidas. A ver, la crisis de nuestro sistema sanitario tiene que ver con el fracaso del modelo de atención primaria comunitaria. Hemos olvidado el proyecto de Alma Ata. Vale. Pues mira, muchas gracias por la charla. Tú sabes lo que me pasa a mí cuando yo vengo a estos sitios, que no sé si salgo más animal o más pesimista. Porque ¿sabes qué pasa? Que aquí hay un fracaso total del mundo. No quiero ser pesimista. No tenemos políticos, no tienen políticos con altura moral para empezar a presentar o a elaborar o a poner en marcha ese modelo que tú propones, que a mí me parece un modelo justo, ¿no? En la situación de los trabajadores, la situación del clima, del planeta, del cuidado de nosotros y de la paz común, ¿no? Y entonces yo lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se empieza? ¿Quién lo empieza? ¿Cómo se hace eso que tú propones? Porque yo creo que ya llegamos un poco tarde. O a lo mejor no, pero ¿cómo? También hemos sido cuidadoras de ver el cuidado lo que te hace cuando tu familia parte en la otra vida, por lo menos en bastantes casos, dejan los cuidadores fulminados, ¿sabes? Porque es mucho tiempo, mucho médico, mucho control, muy bueno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es lo que yo... Me estaba recordando de la charla última de la revista, y la cosa. Creo que en este tema podríamos plantear también parecido, la arquitectura y artesanía de los humanos. En ese sentido, la artesanía yo creo que vino expuesto muy bien, ¿no? Todo lo que es el trabajo nuestro, de los grupos, con personas y demás, es tarea de todos los cuidadores. Y después está la arquitectura de los cuidadores, pero que yo no lo pondría, o lo pregunto, a ver qué te parece, yo no lo pondría tanto que también en los gobiernos, en los políticos, sino también en nosotros. O sea, podemos y debemos ser artesanos de los cuidados, pero también arquitectos pidiendo, exigiendo con el compromiso político, ahora mismo estamos en España, ¿no? Y el votar también es una apuesta por quien cuida, quien no cuida, quien deja de cuidar. O sea que esto es una escuela de formación sociopolítica. Yo creo que ese tema no lo podemos dejar en manos de ellos solos. De hecho, lo que decía, el ejemplo ese del aceite de palma, se consiguió por la versión. Pues nosotros podemos hacer mucho cada día en nuestro pequeño mundo, pero también implicándonos donde se nos debe oír. Yo creo que
Primero, lo que hay que entender es que esto solo o sola no lo hacemos. Siempre tiene que hacer con otros, en grupos, comunidades, ¿no? Y tenemos que partir de la propia realidad que tenemos ahí. ¿Vale? Porque si empezamos a pensar que vamos a cambiar toda la estructura del mundo, eso se nos hace mucho. Pero sí puedo incidir en mi pequeño. Yo me relaciono con personas en mi barrio, en el trabajo, en mi familia. Entonces, todo eso, empezar a generar pequeños espacios, como decía papá, espacios sanadores, que verdaderamente planteen otra forma de vivir, de cuidar, de estar, de ser. Eso de entrada, o sea, nuestro estilo de vida cambia y tiene que cambiar pues todo lo que hacemos alrededor de otras personas, ¿no? Ayudar también a reflexionar los temas, a que la gente se dé cuenta de la realidad y no aceptarla por cual venga, ¿no? Porque la realidad nos viene y ¿de qué nos fiamos? De la noticia. Pero hay noticias que no salen, y noticias que no se enteran uno de nada. Nadie se ha enterado de todas las movilizaciones de Francia por el tema de las pensiones. Se ha oído algo, pero es que ha sido una movilización tremenda. Pero en los medios de comunicación se dijo una vez y lleva meses luchando por todo eso. O sea, hay que empezar a rascar más la realidad y profundizar en las causas que provocan toda esta situación. Y por supuesto requiere un compromiso para incidir en la realidad. No solo con las intenciones, no solo el hablar, dialogar, sino comprometernos a denunciar, a cambiar y a contribuir a ese cambio. ¿Vale? Y una de las cosas que podemos hacer todos y todas muy fácilmente es el consumir. ¿Qué consumo? Hay un libro que dice que tu consumo es tu voto, ¿es así? Cuando yo consumo no es un acto neutro. ¿Vale? Depende de dónde consuma y qué consuma, qué productos. La cosa más sencilla, qué productos consuma y dónde los compre, yo estoy haciendo un acto concreto de opción, aunque me parezca tonto, pero es verdad, ¿no? Si lo del aceite de palma es una cosa, pero ¿cuál es lo otro? Que a mí me gusta mucho ese. Perdón, y voy a decir la marca. McDonald's. ¿A qué se le ha acusado a McDonald's? Que arrasaba la Amazonía en pro de poner ganado para vender carne, para toda su macro estructura tener. ¿Qué sale ahora en la tele? No, que la carne de aquí, hasta sale grandes chefs diciendo, no, oye, cuéntame. Y nosotros decimos, ¡ay, qué bonito! Se lleva un premio a McDonald's por utilizar productos de la tierra. Dice. ¿Eso qué? Unos lavados de cara. O sea, tenemos, es una fan de la publicidad para eso. Que cómo nos engañan. La gente que a lo mejor está metida para darnos cuenta de que esto hay que cambiarlo, tenemos que saber qué es lo que hay que cambiar. Entonces hay que ayudar a reflexionar a la persona y está constantemente pensando y viendo dónde está la trampa. Nada duro con tus pesetas, ni madre, es verdad. Entonces tenemos que ayudar a eso y comprometernos desde la vocación que tengamos. Hay muchos ámbitos del compromiso. El compromiso sociopolítico que incida también en la estructura, no solo en las ambientes de la estructura. Y por supuesto, esa arquitectura de cuidado también es que es verdad que no solo son los gobiernos, sino también que tenemos que exigir muchas más cosas a diferentes instituciones, ¿no? Y también a nosotros mismos, cómo podemos ir cambiando para que, verdad, que el cuidar, que gusta más, sea un principio moral y social que rija nuestra vida y que rija la sociedad. Sí, yo poner el acento, me ha gustado la charla. El tema de cuidar y el tema de los cuidados es algo propio de una profesión que es la enfermería, precisamente el del cuidado. El médico de curar y el enfermero de enfermería, pues el de cuidar. Y dentro de esto los auxiliares de enfermería, los auxiliares de clínica y el tercer grado ahora serían los cuidadores, ¿no? Que es en el estado en el que estamos y es la familia. Y entonces la conexión, como decía antes, con la atención primaria y la posibilidad de la enfermería de esta casa. Lo mejor es que el que necesita cuidado fuera de la casa, de la institución. Y dentro de las instituciones, como se ha dicho, hay de todo, ¿no? Tanto en las privadas como en las públicas, ¿no? Es importante que el profesional que actúe lo haga
pasión y con entrega. Y en ese sentido, de toda la ternura y todo el amor que se ha hablado, muy importante. Yo sigo viendo, sí, el problema económico en el Estado, y precisamente porque se hace una función, un trabajo, pues a lo mejor una voluntariedad esté limitada. Yo creo que hay que conectar, porque la Madre Teresa, la realidad está ahí, hay que salir, extender y ayudar a la gente. Y tristemente, y la subsidiariedad va a estar ahí. Tanto la Iglesia, a través de Cáritas, el voluntariado que esté cerca, o la pastoral de la salud, también con un voluntariado también que esté próximo a las situaciones de emergencia, a personas descuidadas o solas, y que hasta que una institución tal, hay que tener un retén o un equipo. Mi alegría y reconocimiento a Santa Colette, donde he podido ver desde mi punto de vista cómo ella nos pone el ejemplo de la prehistoria, como unas personas que tenían escasísimos recursos cuidaban de una persona que hoy, desgraciadamente, y no querían decirlo, se desecha. Es una realidad. Siguiendo en todo su contenido, vamos a lo local nuestro, cómo hay una gran manipulación, porque todo es manipulación, la que hay de los grandes poderes, que son los que nos tienen a nosotros y al mundo, ¿no? Lo tienen manipulado, lo tienen como si fuera un verdadero guiñol. Gracias también a todos los componentes, a todas las personas que han participado aquí, que me han dado, a mí me han enseñado mucho y he aprendido mucho aquí hoy. Y nada, pues, me gustaría decir una cosa más, pero quiero ser breve para no... El cuidado de la sanidad, por supuesto, tiene que ser vocacionado, claro, porque... Pero resulta que no es suficiente con ser vocacionado. Si las condiciones de trabajo que tú pones a esas personas no son dignas, terminas cargándote a la persona, porque la carga emocional es mayor en las personas que cuidan y las personas que trabajan en cuidado es mayor. Lo digo porque mi marido es médico y llega un momento, yo supongo que lo sabrás, llega un momento en que por mucho que te guste tu profesión, si no te ponen los recursos adecuados, si tienes que hacer horas y horas, y encima tienes que lidiar con los pacientes porque no siempre es fácil, porque cuando uno va a la consulta, era como antes cuando era al cura, ahora se desahogan con el médico, y la gente necesita que se le escuche, aunque puede que no tenga nada, pero necesita ser escuchado. ¿Por qué? Porque necesita ser tenida en cuenta. Y van con amor, con dolencia. Entonces, está bien y es necesario, y por supuesto que yo creo que la mayoría de las personas que se dedican al ámbito sanitario, a la sanidad, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, tienen que tener una vocación. Pero claro, el límite está en que si tú no me pones unas condiciones dignas de trabajo, termino quemado. Y termino cansado, no porque no me guste mi trabajo, sino porque no me ayuda a que yo siga desarrollando esa vocación y a vivirla con todo el cariño del mundo. Bueno, hay por ahí desde el chat también algunos agradecimientos. Pues eso, vamos a ir terminando ya por la hora. Pino, pues nada, agradecerte de verdad toda la reflexión que has hecho, sobre todo porque yo anotaba antes algo que tú insistías y que es muy importante para la escuela, el tema del compromiso sociopolítico, un compromiso sociopolítico que de verdad ponga en valor esta forma de relacionarnos, de vivir, de entender la vida desde los cuidados. Yo creo que eso es muy importante. Y en ese sentido, pues también nos ha ayudado a tenerlo siempre, a tenerlo presente. Esperamos verte alguna otra vez por aquí para el próximo curso. Ya estamos terminando este curso, 2 o 3 avisos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, decirle desde el ISTIC, yo no sé si se han enterado, pues si no, se los comento, que el grupo de investigación Laudato Si organiza la primera semana Laudato Si, porque se cumplen los 8 años de esta encíclica
También en la revista que yo les decía antes, de Noticias Obreras, salía también lo de esta semana que se organiza aquí en Canarias. Bueno, es importante, organizan una serie de actividades en torno al título Naturaleza y Espiritualidad, Cuerpo y Alma en Diálogo, sobre todo mañana y pasado. ¿Vale? Entonces, el objetivo es tomar conciencia, ya estoy gritando, ¿no? Tomar conciencia de nuestras interacciones con la naturaleza a nivel global y cómo las diferentes cosmovisiones, religiones, espirituales, pueden caminar juntas hacia la construcción de un nuevo humanismo. Digo, bueno, esto que les estoy diciendo, si entran en la página de ISTIC lo verán, si no, igual se los podemos enviar a través del WhatsApp. A veces no enviamos mucho para no insistir, pero bueno, en concreto porque mañana miércoles a las 5 y a las 6 hay 2 conferencias y el jueves también a las 4, a las 5 y luego a las 7 hay una mesa redonda. El 25 también, el jueves, en la parroquia del Cristo de Guanarteme se celebra la vigilia de Pentecostés con motivo del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Juntos anunciamos lo que vivimos. Ese será a las 8. Ese mismo día también, y ahora le voy a dar la palabra a Jesús porque es importante, el aula Manuel Alemán organiza una conferencia. ¿Lo quieres decir tú? Sí, es mejor, porque yo voy a seguir diciendo 2 o 3 cositas más y a mí me gusta que tú ya nos dices el lugar. Hola, muy buenas. El aula Manuel Alemán de la Universidad organizada con la Escuela de Formación Sociopolítica y Institucional, una actividad conjunta, y entonces nos invita el día 25 a reflexionar sobre el origen, consecuencia, situación y posibilidad de la paz en Ucrania. Bajo el título de ¿Es posible la paz en Ucrania? Viene ilustrando con su sabiduría como un eminente profesor de sociólogo y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Díaz Salazar. Aquí lo conocen por su actividad, siempre ha estado muy vinculado a actividades de la propia escuela, del aula Manuel Alemán, por supuesto, del movimiento de la hermandad de los BAN como fundador, es decir, que es una persona que ha estado muy vinculada con nuestra actividad. Es un tema muy actual. Es posible la guerra en Ucrania. Ha dedicado mucho tiempo de reflexión y le quiere poner con nosotros en este momento. Así que la esperamos allí en el gabinete literario a las 7:30. Es la planta baja, hay que subir la escalera, en la planta baja del gabinete literario, día 25. Jueves. Muchas gracias. Es que Rafael Díaz Salazar ya lo conocemos también porque prácticamente siempre todos los cursos está nosotros. Era muy amigo también, amigo personal de Pepe Suárez, por cierto. Sigo con alguna cosa más. El 1 de junio, la OAP junto con el aula Manuel Alemán y la escuela presenta el libro Salir Mejores, una hoja de ruta de emergencia. Este lo conocen porque también Jesús Sanz, el que ha coordinado el libro, también estuvo aquí en la escuela el curso pasado y además nos anunciaba que este libro iba a salir, ¿no? Entonces, esto será el 1 de junio en el aula de piedra a las 7:30 y bueno, pues allí también estaremos, ¿no? Porque es también una actividad conjunta, la OAP, el aula Manuel Alemán y la escuela. Y luego ya el 13 de junio sería la última sesión de la escuela por este curso. Ya les enviaremos la información antes, previamente, y ya saben que es salir a las periferias y serán experiencias concretas, experiencias positivas, más de diálogo social que también hemos estado analizando a lo largo de todo el curso. Pues estaremos en contacto, cualquier cosa, pues o un correo, mirar el blog también, ¿vale?
Y nada, pues muchísimas gracias por la asistencia, por la colaboración, por la participación y lo mismo a todas las personas que nos están siguiendo y por supuesto a ti nuevamente, Pino, muchísimas gracias. A ustedes.